Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de aulas abiertas de investigación, un espacio dedicado, como ya lo venimos generando y realizando desde hace varias sesiones, y en esta segunda temporada, un espacio dedicado a la investigación, al aprendizaje y al desarrollo de habilidades y competencias investigativas. Entonces, hoy tenemos nuestra segunda sesión, una sesión maravillosa e importantísima para todos y todas, una sesión que nos va a permitir aprender sobre la búsqueda de información. Como su nombre, construcción del query efectivo para la búsqueda de información académica. La invitada de hoy es una invitada súper importante, es la cabeza visible de estas aulas abiertas de investigación. Desde allí surge la idea de este espacio, la doctora María del Pilar García. La doctora María del Pilar es doctora en educación, magíster en educación y licenciada en educación infantil. Démosle una bienvenida calurosa a la doctora que nos va a presentar este tema tan importante y que a todos y a todas nos va a servir muchísimo en nuestro ejercicio investigativo. Buenas noches, María del Pilar, bienvenida. Silencio mi micrófono para darte paso en este escenario maravilloso. Bien, muchísimas gracias, profesora Doriluz, compañera, muchísimas gracias por el acompañamiento y el apoyo justamente en este ejercicio que venimos construyendo como equipo, ya no solamente un equipo de escuela, sino un equipo institucional en donde participamos profesores y profesoras de diferentes escuelas, aportando esto que hemos venido aprendiendo y construyendo en nuestro ejercicio de investigación. Hoy damos muchas gracias también a nuestros estudiantes asistentes de los pregrados, las licenciaturas, las especializaciones y las maestrías y todos aquellos que están presentes en este ejercicio, en esta actividad que cada semana nos permite aprender diferentes estrategias, diferentes recursos y diferentes posibilidades. Antes de empezar, quisiera recordarle a los participantes que, bueno, tenemos una lista de asistencia. Esa lista de asistencia, pues la tendremos a disponibilidad de todos en el chat finalizando la sesión, para que por favor ustedes incluyan allí pues sus datos. Importantísimo, en el espacio hay un espacio en esa asistencia en donde se solicita a los estudiantes que escriban su código. Para aquellos que no son estudiantes, que son profesores, compañeros nuestros que también están asistiendo a estas sesiones, por favor registrarse y en ese espacio donde se les solicita código, disponer su documento de identidad, pues para tener también ese reconocimiento allí en ese espacio, porque si no lo diligencian, pues no les va a permitir continuar con el desarrollo del instrumento. Recordar también que hay un periodo de tiempo corto después de que se entrega el enlace de asistencia y se diligencia, porque ya creo que después de 20 minutos o 30 minutos no funciona el enlace. Entonces, para que inmediatamente se haga el anuncio, ustedes por favor se registren. Por otro lado, también recordarle a nuestros estudiantes que desde la Dirección de Investigaciones, el espacio de aulas abiertas de investigación también ha establecido que es posible que con sus asistencias y con su participación en estas actividades, ustedes puedan obtener créditos para pues digamos que ese de creditaje que ustedes requieren para ya finalizar su proceso. En ese sentido, quienes asisten 4 sesiones pues tendrán un crédito, quienes asisten 8 sesiones tendrán 2 créditos y finalmente quienes asisten las 12 sesiones completas registrados en la asistencia, no olviden hacerlo para poder garantizar que se les reconozcan esos créditos, van a tener 3 créditos, así que no lo olviden. Y bueno, siempre bienvenidos, como lo comentaba la profesora Doriluz, pues esta secuencia de actividades o esta secuencia de
digamos que de temáticas que se abordan en las aulas abiertas, pues tienen un propósito fundamental y justamente es fortalecer esas habilidades de ustedes, como lo hemos dicho desde un primer momento, y hoy pues tenemos la oportunidad de participar en esta, en donde vamos a ver qué es eso del query y cómo construirlo, ¿no? Entonces, empecemos rápidamente, empecemos identificando, bueno, qué vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a abordar 4 puntos. En esos 4 puntos, pues vamos a abordar o a identificar esa necesaria definición del problema para generar un query pertinente, ¿sí? Hace 8 días tuvimos una presentación maravillosa y muy pertinente en donde la profesora Carmelina Cárdenas nos aproximó a una metodología o a una manera de poder abordar los problemas, de situaciones que encontramos son relevantes, son necesarias de analizar, de identificar y de cómo a través de la metodología de marco lógico podemos justamente capitalizar eso que encontramos allí para de manera organizada y estructurada poder llevarlo primero a una ideación inicial, luego a una estructuración de lo que se considera un problema y posteriormente, de acuerdo a esa metodología, con una secuencia bastante estructurada, robusta, jerarquizada y, bueno, algo amplia, poder dar respuesta a un problema de investigación. Hoy vamos a ver algo que ella nos comentaba y es justamente cómo desde otras áreas, que era parte de una pregunta que hacía uno de los participantes al finalizar, ¿cómo podemos utilizar este tipo de metodologías de manera eficiente para formular un problema de investigación, no necesariamente en las áreas de los negocios o de las ingenierías? Entonces hoy vamos a ver un ejemplo sencillo de ello, justamente pensando en la definición del problema, porque es importantísimo para poder generar el query que nos permita hacer búsquedas de la literatura. Necesitamos primero tener clara esa idea que queremos investigar. Por otro lado, en el segundo punto vamos a ver unos pasos para definir el query apropiado, cómo llegar a definirlo, ¿sí? Cómo llegar a identificar esas palabras que resultan sustancialmente relevantes para nuestro trabajo porque nos van a permitir aproximarnos a literatura científica que nos aporte a nuestro trabajo, ¿no? Hay estrategias para hacer esas búsquedas que ya en la siguiente sesión, en la otra semana la vamos a ver, pero hoy primero vamos a aprender en cómo hacer el query, cómo hacer esa combinación de palabras clave que nos permita tener éxito en eso que buscamos. Y por otro lado, en nuestro último punto vamos a ver, pues desde la búsqueda, el query, que son eso de los operadores booleanos. Finalmente, en ese mismo cuarto punto vamos a hacer un ejercicio práctico para poder situar un poco eso que a lo largo de esos 4 puntos vamos a abordar. Las preguntas siempre serán bienvenidas. Por favor, las que vayan surgiendo a lo largo de la sesión pueden disponerlas en el chat, que las personas, los compañeros, profesores que están allí muy atentos a sus preguntas nos van a ayudar en la parte final a traerlas para que podamos responderlas, inclusive ponerlas en diálogo entre todos. Así que muchísimas gracias y bueno, empecemos. El problema pues básicamente es el problema. Todos los que nos hemos enfrentado a alguna situación en donde hemos requerido generar algún tipo de proceso de investigación, llámese trabajo de pregrado, llámese trabajo de maestría, que ya se puede considerar una tesis o inclusive la escritura de un artículo, por supuesto, un proyecto de investigación, y para quienes ya han pasado por el tema del proceso doctoral, pues definitivamente poder definir o poder determinar la situación problema no es sencillo, ¿cierto? No es algo trivial, no es algo que pueda resolverse en unos segundos, sino que requiere algún tipo de ejercicio. Hay diferentes metodologías para ello y una de esas es esta que nos compartía la profesora Carmelina la semana pasada en cuanto al marco lógico. A mí me gusta mucho, digamos que utilizar la estructura del marco lógico, pero digamos que utilizar algunos aspectos para no hacer tan largo el tránsito, porque pues en sobre todo en las ciencias sociales y en el trabajo de investigación que nosotros llevamos a cabo, pues hay muchos pasos de esos, por ejemplo, que podemos omitir,
porque, bueno, digamos que nuestras orientaciones en cuanto a lo metodológico y dentro de los procesos inclusive de implementación, aplicación, pues guardan ciertas diferencias con respecto a estas áreas en donde se emplea el marco lógico de manera amplia. Sin embargo, hay unos aspectos fundamentales que considero son supremamente relevantes y que nos permiten de alguna manera capitalizar eso que esa metodología nos brinda. Entonces, en este sentido, yo utilizo mucho este ejercicio con mis estudiantes o cuando de alguna manera he dictado cursos de investigación, en donde se parte como de identifiquemos una situación que a usted le llame la atención, que usted de repente desde su escenario, el escenario de acción o escenario de trabajo, usted identifica, ¿sí? En este caso, abordé un ejercicio que en algún momento trabajé con algunos estudiantes también, y que me parece pues interesante también, muy oportuno para nosotros, sobre todo que en Polit tenemos pues tantos estudiantes desde la virtualidad. Bueno, entonces aquí la descripción de la situación problema, aunque está solamente en una línea, ¿no? Muchas veces necesitamos muchos más datos para poder describir la situación cuando no la tenemos de repente tan clara. Entonces sí es necesario, por ejemplo, generar con algún tipo de detalle una enunciación un poco más clara y detallada de lo que significa esa situación. ¿Para qué? Pues para identificar si efectivamente eso que estoy considerando allí pues es una situación relevante, es una situación que me permita realmente pensar que hay una problemática y que efectivamente también me permita contemplar y considerar si hace parte de una dificultad que es solventable o es una carencia. Hace 8 días también se comentaba un poco ese aspecto de, hay algunos aspectos, por ejemplo, que sobrepasan lo que está dentro de las manos del investigador o de la persona que lleva a cabo, que está planteando el proyecto, que está fuera de su alcance resolver, ¿sí? Pues, digamos, situaciones problemáticas que requieren, por ejemplo, de transformaciones de política. Por ejemplo, si hablamos del campo educativo, que uno piensa que hay un problema y que ese problema en mayor medida puede ser resuelto a partir de una transformación de una política pública. Se pueden generar transformaciones mucho más, digamos, situadas y cercanas que, digamos, de manera macro, por ejemplo, en una institución se pueden abordar, inclusive de manera micro a nivel de currículo, pero pues generalmente, y que pueden generar, digamos, de algún tipo de preguntas, si se genera alguna publicación al respecto, pues que puedan generar como pistas para poder, no sé, como plantear algún tipo de situaciones que den luces para posteriores desarrollos y transformaciones de política, pero en general un proyecto y sobre todo un proyecto de investigación, un proyecto de iniciación científica que se lleve a cabo desde una licenciatura, por ejemplo, desde un programa de pregrado, generalmente debe tener un alcance tan marcado que, digamos que se visibilice como una dificultad solventable, porque pues una carencia que tenga que ver con temas como lo mencionaba, de política pública o transformaciones muy grandes o inclusive temas presupuestales, pues va a ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comentaba el tema de si es una dificultad que sea solventable al alcance de la intervención o de maniobra, entre comillas, de los líderes del proyecto, y eso tiene que ver con capacidades propias o recursos externos. Cuando hablamos de recursos externos, hablamos, por ejemplo, de capital humano, recursos que permitan de alguna manera solventar, pero no necesariamente los recursos tienen que ver con recursos económicos. Bueno, volvamos al punto del problema. Hablamos de altos índices de deserción de estudiantes en la educación superior virtual. Este es un tema súper interesante. De hecho, hay profesores del Poli, el profesor Nicolás, el profesor Jaime, el mismo profesor Gerardo, han trabajado justamente este tema porque resulta relevante. Pues los estudios no han dado, digamos que como muchas luces, pues porque es una problemática que tiene indefinidos variables asociadas y en esa medida pues es una problemática bastante compleja por resolver. Sin embargo, pues la tomé como ejemplo porque me parece interesante para pensarnos desde esas causas y posibles causas dentro de un
una gama amplia de posibilidades, identificar unas que nos permitan pues poder identificar de dónde puede surgir esa problemática. Bueno, entonces en este sentido, como les decía, siguiendo esa metodología un poco de marco lógico, pues se plantea el problema y luego se piensa en cuáles son esas posibles causas que están generando esa problemática, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, planteábamos que una de las causas puede ser las dificultades en procesos de autorregulación de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque pues todos los que hemos pasado por el proceso de la educación virtual tenemos claro que es en muchos casos una educación, un proceso muy en solitario, aun cuando a veces nos agrupan en dos o tres, con dos o tres compañeros, a veces esas agrupaciones por sí mismas pues no generan ningún tipo de proceso colaborativo. Son trabajos que se hacen con más de una persona, pero que la manera en la que son concebidos esos trabajos no son desde una perspectiva colaborativa. Básicamente son personas que trabajan haciendo pedazos o partes de un trabajo, pero colaborativamente no, digamos que desde una perspectiva conceptual colaborativa no podría entenderse. Y en esa medida pues sigue siendo un trabajo muy solitario, ¿no? Porque la persona tiene su partecita del trabajo, pero sigue trabajando sola y simplemente hay un momento de comunicación en donde se reúnen para juntar todo el trabajo, pero sigue siendo un trabajo muy en solitario. ¿Qué pasa entonces o qué es lo que nos permite identificar que esa causa puede ser considerablemente un factor importante en esta problemática? Las personas tienen maneras diferentes de aproximarse al conocimiento y de gestionar sus formas de aprender, tiempos, estrategias, y en esa medida, cuando se ha tenido de repente la posibilidad de aprender a generar procesos de autogestión, de monitoreo, bueno, y todo esto considerado dentro de la autorregulación, pues es muy probable que el estudiante lleve a cabo con éxito un proceso de formación virtual. Sin embargo, si no se ha tenido esa posibilidad, porque definitivamente pues uno no puede, si nunca ha experimentado nada diferente a lo que es y a la manera como ha aprendido, es muy difícil que pueda extrañar o pueda identificar cosas que le pueden servir, a menos que tenga un ejemplo o un compañero o alguien que le permita identificar que, por ejemplo, hay estrategias que le van a permitir gestionar mejor el tiempo o entender mejor una lectura con el subrayado, o bueno, ese tipo de cosas. Por otro lado, otra de las causas que se contemplaron en este momento fueron las escasas competencias digitales, que esa es otra circunstancia importantísima, ¿sí? Hoy por hoy, y es muy interesante este tema porque se pensaba, por ejemplo, que con la pandemia, como hablamos de nativos digitales, muchos estudiantes iban a tener una facilidad impresionante para moverse como peces en el agua en la educación virtual, cuando no venían pues acostumbrados a ella, y resulta que no, que son usuarios digitales que están acostumbrados a interactuar en plataformas, en redes sociales, pero que con un propósito y un sentido académico no venían con esa formación, esas habilidades, y se les complicó bastante. Entonces, en ese sentido, la carencia y dominio de competencias digitales dificulta el acceso, pues evidentemente efectivo, a la mediación del aprendizaje en un proceso de educación virtual, y eso en algunos casos genera frustración. Pensemos que hay muchas personas que llevan mucho tiempo, sobre todo en estas poblaciones que acuden a los programas virtuales, pues bien, los profes que estamos aquí sabemos que encontramos estudiantes de todas las edades, estudiantes con características diferentes, en donde algunos llevaban un montón de tiempo sin estudiar después de haber terminado su bachillerato y decidieron retomar sus estudios para llevar a cabo un proceso de formación pregradual, o aquellos que hace un tiempo largo terminaron su proceso de formación de pregrado y quisieron retomar para hacer una especialización, una maestría. Entonces, esto hace que de repente no hayan estado constantemente involucrados con el uso de tecnologías, y sobre todo en tareas de naturaleza similares a las que se tienen cuando se tiene o cuando se lleva a cabo un proceso de formación virtual. Entonces, ese tipo de carencia en el dominio de esas habilidades o esas competencias digitales también se convierte en una problemática, y muchas personas, al sentir frustración porque no tienen o no saben cómo, no saben cómo ingresar a la plataforma, o no saben de repente cómo generar algún archivo con un tipo de enlace si se les solicita, o ingresar
a enlaces externos diferentes a lo que se maneja en la plataforma. Bueno, la dinámica que se da en un entorno virtual de aprendizaje, pues cuando sienten que no pueden, pues sencillamente abandonan porque sienten frustración por no poder lograrlo en muchos casos. Y finalmente, otra de las causas, el bajo logro educativo, que pues es bien interesante también. Hay estudios que han inclusive identificado que cuando se hace un contraste, por ejemplo, entre el logro educativo de estudiantes de educación presencial de un mismo programa, o sea, se comparan estudiantes de un mismo programa, pero que estudian en modalidades diferentes, se encuentra que en muchas ocasiones los estudiantes de educación virtual tienen logros, pero muy por debajo de los estudiantes de la educación presencial. Sin embargo, hay unos casos atípicos que también reflejan esos estudios, y es que en algunas ocasiones, inclusive estudiantes de la virtualidad logran superar y aventajar por bastante a estudiantes de los mismos programas, pero de educación presencial. Entonces es bien interesante porque el tema del logro educativo, y sobre todo en la educación virtual, es un tema interesantísimo para evaluar, un tema interesantísimo para analizar, y que también por las circunstancias o los factores asociados que justamente solamente con esa variable tienen que ver. Pueden ser una suma de dificultades con respecto a las circunstancias digamos que lo que tiene que ver con los temas de autorregulación, que lo comentábamos en la primera causa, el acceso afectivo, como lo comentábamos en la segunda causa, cuestiones personales, por ejemplo, el retorno de la educación después de mucho tiempo, cuestiones asociadas al método de enseñanza, que fíjense que aquí surge un elemento importantísimo. Cuando hablamos de logro educativo, hablamos justamente, o bueno, lo que se refiere a la literatura científica cuando se habla de logro educativo, lo relaciona directamente con calidad. Y la calidad necesariamente está asociada a la manera como se enseña y cómo se lleva a cabo el proceso educativo, no solamente lo que oferta la institución, sino cómo se lleva a cabo el proceso educativo. Entonces es bien interesante porque si nos damos cuenta, hay varios factores que están asociados y que la evidencia empírica también ha abordado con respecto al logro educativo. Percepción de autoeficacia, que es otro elemento súper interesante y que tiene que ver con aspectos muy propios y personales del estudiante, cómo percibe que no es capaz de repente de desempeñarse en una tarea, o a veces se fija criterios de éxito muy altos para el desempeño de una tarea, y cuando no alcanza a lograrlos, pues sencillamente también se desmotiva y pues tiene pues un bajo logro, inclusive puede llegar con el bajo logro pues a la deserción también. Y finalmente la retroalimentación tardía o nula por parte del profesor, que eso a veces pasa, y pues tiene que ver también con lo que sabemos que existe en la problemática de la educación virtual, en donde pues grupos numerosos pues hacen que el profesor también tenga pues su atención totalmente distribuida en muchos estudiantes, y el tiempo de espera de algunos estudiantes sea mucho más largo que otros, pues porque depende también de los procesos de revisión. Bien, entonces viendo estas causas, entonces podemos empezar a plantearnos justamente en esas soluciones. Esta propuesta metodológica que les digo me resulta interesante, atractiva y muy útil para trabajar con los estudiantes, justamente por esto, porque de alguna manera como que permite desmenuzar un poco qué es esto del problema, de dónde suponemos o de dónde identificamos que surge el problema, para posteriormente, cuando hemos esclarecido un poco ese origen, empezar a pensar en de qué manera poder solucionarlo, ¿no? Digamos que este detonamiento del problema es bien interesante porque de alguna manera le permite a los estudiantes poder establecer en muchas ocasiones que eso que están identificando como problema no es problema, o que de repente como lo plantearon no estaba lo suficientemente completo y requieren incorporar otras cosas. Inclusive ha pasado que a veces en la identificación de las causas se identifica que alguna de las causas que se plantea termina siendo el problema central, y las otras terminan siendo causas de ese problema central. Entonces, este ejercicio es bastante interesante. Bien, teniendo en cuenta entonces las causas,
pues se empiezan a pensar en soluciones. Si tenemos una causa que está orientada hacia las dificultades del proceso de autorregulación, pues entonces podemos pensar en que de repente una solución puede ser incorporar en el proceso de enseñanza formación, pues justamente de autogestión, ¿no? De manera transversal, que no sea una clase allí, sino que definitivamente en el mismo proceso educativo los estudiantes puedan aprender el tema de gestión de tiempo, de poder identificar cuáles estrategias les resultan mejores para aprender, identificar y poder conocerse frente a usted funciona mejor de noche o de día, para ser más funcional en su trabajo, para desarrollar tareas que le requieran alto esfuerzo intelectual, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones pues pueden empezar a transitarse, ¿no? Sucede mucho, inclusive cuando le decimos a nosotros como profesores, a nuestros estudiantes, les sugiero tal cosa. Estos tipsitos se los doy como estrategia porque me han funcionado, por ejemplo. Entonces, creo que ese tipo de modelamientos también resultan muy útiles para los estudiantes y cuando de manera consciente y de manera intencionada se generan ese tipo de incorporaciones en los procesos educativos, pues es, digamos que mucho más probable que el estudiante pueda empezar a aproximarse a eso en lo que no había pensado o que tenía identificado que algo pasaba y no podía comprender mejor determinada cosa, pero que con ciertas orientaciones se da cuenta que hay estrategias que le resultan funcionales. Porque esas soluciones resultan viables para esta primera solución, porque el sistema educativo al que tradicionalmente han estado expuestos los estudiantes refuerza la heteronomía y por ende no se tienen provistas estrategias y mecanismos para poder hacerlo. No se sabe, no se conoce hacer, como no se ha experimentado otra cosa, pues no se sabe hacerlo de otra manera. No sé si me están escuchando, por favor. Sí, perfectamente. ¿Sí? Ay, gracias. Sí, señora. Aquí me salió un avisito de activar audio, entonces no. No, perfectamente. No hay Muchas preguntas gracias. todavía y ya que hicimos esta pequeña interrupción, recordarles al público que la asistencia se colocará un poco más adelante, entonces paciencia con la asistencia, por favor. Gracias. Listo, muchas gracias. Bien, cuando vamos a la segunda causa, en esta que enuncia las escasas competencias digitales, pues podemos pensar también que el proceso educativo juega allí un papel importante y pensamos, por ejemplo, que incorporar en el proceso de enseñanza una formación, un acompañamiento justamente para fortalecer esas competencias digitales es importantísimo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de estudiantes en un proceso de educación virtual, ¿sí? Donde cuando inician, por ejemplo, es fundamental, es esencial. Muchas veces, de repente, los videos instructivos a veces nos dan información, pero todavía no nos han orientado de cómo yo desde mi computador puedo, además de ver el video, hacer otras cosas. Entonces, fundamental ese proceso. Y bueno, ¿por qué esta solución resultaría viable? Porque existen diversas variables asociadas que inciden, que hacen que esta carencia de dominio, que puede ser, como lo mencionaba hace un rato, la edad, el tiempo de exposición a las mismas tecnologías o inclusive el uso que se le ha dado más focalizado a otro tipo de tareas, pues no han hecho no han fortalecido esas habilidades que para el tema académico son fundamentales. Y finalmente, en el bajo logro educativo, la solución que se identificaba es establecer metodologías, por ejemplo, colaborativas que resulten eficientes, pero que estén diseñadas, modeladas, estructuradas y que sean modeladas y orientadas al interior del proceso educativo, ¿sí? La evidencia empírica ha mostrado que el trabajo colaborativo no es solamente agrupar a personas en un mismo sentido de una tarea, de un trabajo, y que eso ya es trabajo colaborativo. No, hay que aprender a definir roles, hay que aprender a gestionar los procesos de comunicación, hay tareas fundamentales e importantísimas del monitoreo, y bueno, o sea, otro tipo de elementos que hacen parte de lo que Collazos denomina la colaboración en sí. Eso que está así en la médula del proceso colaborativo. Bien, entonces, este es un ejercicio que me parece muy interesante para definir el problema. Ahora veamos otro ejemplo que también resulta interesante porque recuerden que si bien esta sesión es para definir el query, para poder llegar
a definir el query, y un query que nos resulte efectivo, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Este es otro ejercicio que se concentra más en la pregunta. Cuando ya he verbalizado, ya he pensado un poco en la idea de investigación, entonces necesito además clarificar qué es lo que yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué quiero perseguir? Y para eso entonces empiezo a hacerme preguntas, ¿sí? Entonces, este es un tallercito también sencillo que he trabajado con mis estudiantes y con personas con las que he capacitado pues en temas de investigación, en donde pues también este es otro camino que es viable y es posible seguir. Preguntarse, bueno, primero, bueno, hay que una claridad sobre la pregunta y luego empezar. ¿Cuál es el área o disciplina en la que se encuentra el problema a solucionar o lo que quiere saber? ¿Por qué esto es importante? Ustedes dirán, bueno, profesora, pero si usted está en educación, pues es obvio que el área es educación. O si hay una persona que está de repente bueno, esa sería la subárea, porque el área grande sería ciencias sociales. Bueno, si alguien está en psicología, pues obvio, porque el área grande es ciencias sociales y esa sería la subárea psicología. Pues resulta que no, que esto tampoco es tan trivial y tan obvio. ¿Por qué? En muchas ocasiones, en diferentes áreas, por el interés y por la temática que queremos abordar, a veces nos quedamos desprovistos de nuestro núcleo central o de nuestro foco por ejemplo, de la licenciatura en donde estamos trabajando. Este año, por ejemplo, la profesora Doris Lisset este año hizo mucho énfasis para que trabajáramos con los estudiantes, quienes teníamos sesiones de ciencias, bueno, clases de ciencias sociales, bueno, con las personas de la licenciatura en ciencias sociales mejor, en donde ellos llegaran también a esa claridad, los estudiantes, de que si bien el entorno educativo tiene problemáticas diversas que pueden estar asociadas a diferentes factores, no podemos perder el foco. Cada problema desde una disciplina puede tener de lecturas diferentes. Y lo interesante y lo importante es que nuestros estudiantes, cuando están formándose en un eje disciplinar, pues se concentren en él, porque justamente la idea es que pongan en práctica todo ese acervo que han venido construyendo en su proceso de formación, ¿sí? Entonces, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, hace un tiempo que estudiantes de educación especial con las que trabajaba asesorando sus proyectos de grado en sus prácticas se orientaban mucho a lo terapéutico, ¿sí? Entonces, digamos que con ellas se hacía una reflexión interesante de efectivamente este acompañamiento, los ajustes razonables o pensarse en el diseño universal del aprendizaje es necesario, pero miremoslo desde lo pedagógico, ¿sí? Porque no estamos aquí desde un enfoque terapéutico. Sucede a veces también en las licenciaturas diferentes cuando de repente se concentran en esos trabajos de grado que quieren analizar problemas de aprendizaje, ¿no? Y cuando uno va a ver el planteamiento y lo que quieren desarrollar está más orientado también como a lo terapéutico o desde la terapia ocupacional o desde inclusive desde áreas de la psicología, que no está mal porque trabajos interdisciplinares son maravillosos, pero cuando hacemos un trabajo de grado sí necesitamos ayudarle a los estudiantes, canalizar y focalizar, y esta precisión es importantísima, no solamente desde la enunciación o la verbalización, sino desde esa claridad. Bueno, vamos a ubicarnos y vamos a mirar esto que estás planteando, a qué se refiere y de qué área. Cuando hacemos este ejercicio, pues es valiosísimo porque los estudiantes alcanzan como a tener esos niveles de, inclusive de reflexión ellos mismos, y reorientan su trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, ya se les solicita, describan en palabras sencillas qué es lo que quieren solucionar o saber, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ellos decían, bueno, queremos conocer los factores asociados a la deserción de los estudiantes en la educación superior virtual y poder establecer mecanismos y propuestas para mitigar esa problemática, ¿sí? Es interesante porque primero querían conocer, pues, cuáles son esos factores y, pues, bueno, haciendo como el ejercicio de revisión un poco, se veía que son factores de diferente índole, inclusive poder generar como un control frente a todo sería imposible. Sin embargo, creo que pues ya era un punto de partida importante, querer saber cuál era el origen y también, conociendo el origen, identificar otros estudios que han hecho para poder de alguna manera mitigar, ¿no? Porque el tema de erradicar, por ejemplo, una situación como esta es complejo, pues por lo
la diversidad de factores que tiene allí, entonces pensar en algunas estrategias que pudieran acoplarse para ese trabajo, pues también era interesante. Una solicitud siguiente es, bueno, ya que usted tiene claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere desarrollar, y cuáles son los aspectos que está considerando allí, pensemos en qué se quiere usted responder. Entonces, bueno, la idea era pensémonos en 3 preguntas. La primera era, ¿qué factores inciden en la deserción de los estudiantes de la educación virtual? La siguiente, ¿cuál es el papel que juegan las metodologías de enseñanza en la deserción de los estudiantes en educación virtual? Y la última se preguntaba pues por la solución, ¿no? Como para generar la propuesta. ¿Qué tipo de acciones permiten mitigar la deserción de los estudiantes en la educación virtual? Entonces, ya teniendo en consideración estas preguntas, a partir de esa primera idea que verbalizan y que generan, empezaron pues a mirar, bueno, ¿qué hacemos ahora que tenemos este planteamiento para buscar? Bien, entonces, este ejercicio que ven acá también hace parte de otro taller, no lo diligencié porque se parece mucho a este se orienta a la construcción o a la verbalización o escritura, más bien enunciación, de 3 preguntas o 3 maneras de preguntarse sobre lo que usted quiere saber. Aquí la orientación es, piénsese eso que usted quiere trabajar o que quiere abordar y escríbalo de 3 maneras diferentes o enúncielo de 3 maneras diferentes. ¿Por qué de 3 maneras? Podrían ser 2, podrían ser 5, podrían ser más, ¿no? Las 3 de alguna manera les permiten como intentar enunciar eso que quieren abordar en palabras diferentes. En muchas ocasiones permite ver o bien que ese primer planteamiento que hice está completo y ya no hay otra manera de decirlo, o que enuncié solamente una partecita y que con las otras consideraciones en las otras 2 opciones puedo completar y generar una reescritura de ese problema que quiero trabajar. O bien identificar que eso que enuncié en la primera y en la segunda como que no le apuntan muy bien a lo que quiero saber, pero de repente la tercera sí. Entonces, es básicamente un ejercicio de escritura y reescritura y de repensar la idea, ¿no? De madurar la idea. Básicamente, este tipo de ejercicios también pues permiten hacerlo. Les presento estas opciones para que cada uno, de acuerdo a su proceso y a su ejercicio, pueda también rescatar algunos elementos esenciales. ¿Por qué? Porque tener claro el problema nos permite, como les decía, construir el query. Ya vamos a ver por qué. Listo, entonces ahora ya tengo el problema, ya tengo claro qué es lo que quiero trabajar, cómo es eso de construir el query, cómo hago, cómo llego a ese punto. Vale, entonces, en cuanto al ejercicio, por ejemplo, que vimos anteriormente, cuando ya, por ejemplo, he seleccionado de las 3 opciones escritas o cuando ya he traducido de repente eso que puse en preguntas en una enunciación clara de problema, lo dispongo en escrito, enunciado, y empiezo a hacer un ejercicio como de trabajo del mismo contenido de eso que yo he planteado o he propuesto como idea de investigación. Entonces, en este caso, con este grupo de estudiantes, pues ellas plantearon, no, mire, lo que queremos es identificar cuáles son los factores asociados a la deserción de los estudiantes en educación superior virtual. Adicionalmente, queremos conocer cuál es el papel que juegan las metodologías de enseñanza y queremos establecer qué mecanismos y propuestas permiten pues, mitigar esta problemática, ¿no? Entonces decían, profe, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para identificar cuáles son las palabras clave que a mí me sirven para construir el query? Entonces yo les decía, esa es una pregunta muy interesante y requiere también un tiempo y un detalle para poder seleccionarlas, porque a veces la definición de una palabra clave de manera equivocada, por ejemplo, pues permite que justamente la búsqueda no sea tan satisfactoria y esa revisión de la literatura pues a veces queda no muy completa o queda no con una orientación como desearía, por ejemplo, que se tuviera un trabajo, pues porque definitivamente el query que se seleccionó no era la adecuada. Bueno, ¿cómo hacemos para ello? Entonces, hacemos el siguiente ejercicio. Se identifica, pues que se escribe, se enuncia de manera clara qué es lo que uno quiere hacer. Y luego en este tallercito
pues de alguna manera se orienta para que se pueda llevar a cabo el proceso. Seleccionen la idea que creen que mejor describe el tema en cuestión que quieren abordar en el proyecto o en su propuesta, que tiene que ver con los pasos que vimos antes. O bien sea desde la pregunta, desde las preguntas cómo se formularon, o bien sea desde la enunciación de la idea o tema que se quiere abordar en el proyecto o en la propuesta. Luego, seleccionen en color rojo todos los artículos, verbos, adjetivos, adverbios, y aquí me faltó incluir pronombres. ¿Sí? Aquí, oh, profe, pero es que, uy, eso lo vimos hace un montón de tiempo en el colegio y ya no nos acordamos. Y yo, ok, bueno, pero existen herramientas para poder facilitar y gestionar este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, hay diferentes. Hoy en día, gracias a la tecnología, encontramos a la mano, no necesitamos tener un libro de 300 páginas o estos diccionarios gigantes que hace mucho tiempo en nuestras familias compraban a colección con muchos tomos. No, hoy tenemos con el internet, con la tecnología que tenemos en nuestros smartphones y todas las posibilidades para poder acceder de manera inmediata y pues esas herramientas están disponibles, ¿no? Entonces, en la red encontramos herramientas que nos permiten identificar ejemplos de adverbios, ejemplos de tiempos verbales de los verbos, de adjetivos, de artículos y de pronombres. Haciendo este ejercicio, seleccionándolos en rojo, pues logramos identificar varias cosas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya en el siguiente momento, en la parte de abajo, ya se ha hecho el ejercicio en donde identificar cuáles son pues se elimina. Factores asociados queda en negrito. A la también se elimina. Deserción queda en negrito. De los se elimina. Estudiantes queda en negrito. Y así sucesivamente, lo que vamos a notar cuando hacemos la eliminación, yo a esto le llamo ruidos. Los ruidos de la idea de investigación, de los ruidos del problema, que nos van a permitir identificar qué es lo que quiero hacer y me van a permitir identificar esas palabras que se van a convertir como en ese elemento central o ese elemento diciente de lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Cuando definitivamente encontramos que las palabras que quedan no están acorde con lo que queremos buscar, o que están en sintonía con ese tema que originalmente pensamos, una de dos. O hicimos mal o equivocadamente el ejercicio de selección y eliminación de adverbios, tiempos verbales, o bueno, verbos, adjetivos, artículos y pronombres, lo hicimos mal. O nuestra enunciación de idea o de problema de investigación no quedó bien formulada. Y entonces, en ese sentido, tenemos que revisar. Este también es un ejercicio interesante para poder revisar qué es lo que estamos planteando y reescribir, ¿no? Recuerden, así como lo dice Casani, la escritura es un proceso. O sea, no son procesos terminados de ya escribí el problema y ya quedó así, no. Cada vez que lo leemos, lo vamos reconfigurando. De hecho, en muchas ocasiones uno revisa sus artículos o sus mismos trabajos de grado, sus mismas tesis, y vuelve a leerlas y se da cuenta como que esto lo hubiera podido escribir de manera diferente, por ejemplo. Aquí es fundamental porque si encontramos que las palabras que quedan seleccionadas en oscurito, en negro, no coinciden con lo que quiero buscar, tenemos que reformular esa escritura o revisar si fue que no hicimos un buen ejercicio en esta selección. Cuando ya hemos hecho este ejercicio, entonces, bueno, identificamos cuáles son esas herramientas, ¿sí? ¿Qué nos permiten esas herramientas? Pues identificar adverbios, identificar tiempos verbales, identificar ejemplos de adjetivos, identificar artículos. Ay, aquí se me fue el de artículos, era el de sustantivos. Y bueno, pronombres. Entonces, en esa medida, cuando hacemos ese ejercicio, pues vamos a poder tener, utilizando estas herramientas, como una selección mucho más precisa. Ahora bien, después de tener listo nuestra definición de esas palabras que van a resultar útiles, tenemos que volver a hacer un ejercicio que nos permita identificar si esas palabras que hemos determinado o que hemos definido hacen parte de ese uso cotidiano que en el campo científico
hace que esas palabras tengan un sentido en diferentes estudios, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, cuando ustedes revisan artículos científicos, inclusive hoy por hoy también para los trabajos de grado, sea de pregrado, sea de maestría o las tesis doctorales, traen un apartado siempre de palabras clave. ¿Por qué? Porque esas palabras clave son unos descriptores que hacen parte de esa ficha descriptora de metadatos de estos documentos, y al hacer una búsqueda, cuando yo ingreso en una base de datos la palabra clave Collaborative Learning, por ejemplo, voy a encontrar todos los documentos que estén asociados a ese término o a esa palabra clave, pues que además describe todo un concepto, ¿sí? Entonces, para poder llegar a eso, identificar si esas palabras clave que hemos definido realmente están en sintonía con lo que las personas que trabajan y que publican sobre ese tema, y el tema que yo tengo como interés para empezar a analizar y a buscar si realmente esas palabras están en sintonía con las que se usan en ese tipo de publicaciones. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? El tesauro de la UNESCO, el primero, ¿sí? Pero hay otras palabras que definitivamente, y ahorita lo vamos a ver, el tesauro de la UNESCO no nos arroja, ¿no? Porque no son muy frecuentemente utilizadas, por ejemplo, en el argot académico en la publicación, o porque de repente hacen parte de procesos que, si bien pueden ser asociados a temas académicos, pues no hacen parte como de estas que frecuentemente se utilizan en los procesos de publicación. Entonces, si es así, pues también podemos hacer una búsqueda en otro tipo de herramientas. El País, por ejemplo, tiene un diccionario de sinónimos bien interesante, donde uno puede encontrar también palabras homólogas, palabras cercanas a esas que tenemos, e inclusive a mí me ha pasado que cuando hago el ejercicio en Tesauro no lo encuentro porque el tipo de palabra que utilicé, pues en el Tesauro no me funcionaba muy bien, pero cuando hice la búsqueda de sinónimos, por ejemplo, en el País o en el Word Reference, utilicé una de las que me surgió como palabra opcional y la puse en el Tesauro y sí me funcionaba. Entonces, ese tipo de ejercicio, acuérdense, esto es como una artesanía, ¿no? Es como un tejido. Dense cuenta que no es trivial formular las palabras clave, no es trivial formular el query, no es para nada trivial. Y eso parte de una buena formulación de problema de investigación. Y si no tenemos bien formulado el problema, fíjense que desde allí, desde ese inicio, empiezan a haber líos que ya después se reflejan claramente en lo metodológico. Entonces, por eso es tan importante tener tanto cuidado como en un tejido, ¿no? Cuando las personas que saben tejer empiezan un tejido y se dan cuenta a mitad de camino que omitieron de repente algunas puntadas, como saben que no va a quedar bien la cosa, desarman y vuelven a empezar, justamente porque el producto no va a quedar como se espera o como tendría que quedar. Lo mismo sucede con este tipo de ejercicios. Bien, entonces tenemos el tesauro, pues que evidentemente es un listado. ¿Qué es el tesauro? Un listado de palabras que son reconocidas en el campo académico y que nos permiten situarnos para identificar qué estas palabras, esta terminología que nosotros proponemos, si está siendo acorde con esa que se utiliza frecuentemente en las publicaciones como palabra clave para generar procesos de búsqueda, ¿sí? Si no es así, entonces nos dan algunas opciones de palabras similares para poder hacer el ejercicio, y si no, pues se hace la vuelta, tal como les comenté, que yo lo he hecho en otros procesos en donde utilizo otras herramientas que me permiten encontrar otro tipo de terminología que después me devuelva al tesauro y las utilizo y sí me dan una búsqueda efectiva interesante. Bien, entonces aquí solamente voy a dar un ejemplo del tesauro, porque como les decía, es esta herramienta que desde el campo académico nos va a dar esas luces justamente necesarias para poder identificar si esas palabras y ese query de búsqueda que estoy configurando y que estoy armando con esas palabras y esa terminología me va a servir o no me va a servir, ¿sí? Entonces pensemos, recordemos nuestro tema, ¿no? El tema de la deserción de los estudiantes en la educación virtual. Entonces empezamos a buscar en el tesauro deserción escolar, ¿no? Encontramos pues que hay unos términos asociados, alumno desertor. Bueno, aquí creo que la traducción no está muy bien hecha, porque esta palabra pues no significaría, básicamente es como un abandono escolar.
tasas de deserción escolar y fracaso escolar. Son los términos que están asociados. Entonces, si de repente yo quiero concentrarme en mi estudio en la deserción escolar, pero solamente en el tópico, por ejemplo, del logro educativo y de factores asociados, entonces de repente los términos de fracaso escolar, por ejemplo, o de abandono escolar, también me serían muy útiles para ese ejercicio. Aprendizaje en línea también es otro que está allí dispuesto. Al buscar educación virtual no se generaba la búsqueda, entonces una de las alternativas era aprendizaje en línea. Ok, miremos aprendizaje en línea. Entonces en aprendizaje en línea aparece educación a distancia, educación asistida por ordenador, bueno, que en este caso sería por computador, y bueno, Internet, pero estas dos digamos que son como las más asociadas a este término motor de búsqueda, esta palabra clave. Y enseñanza. Entonces encontramos formación, método de enseñanza y bueno, norma de enseñanza, pero los primeros dos como que son los más, digamos que los más frecuentes a utilizar. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo, en las anteriores, y en esta también, cuando hacía la búsqueda, encontraba que el término deserción escolar era el término preferido, es decir, que es el término que más va a aparecer en las palabras clave. Igual en la segunda búsqueda, el término preferido es aprendizaje en línea, no aprendizaje virtual, sino en línea. Entonces, este va a ser el término preferido que si yo lo dispongo, pues se va a asociar más fácilmente con ese tipo de trabajos y voy a encontrar trabajos mucho más en sintonía con lo que yo requiero, y el término preferido en este caso era enseñanza. Ahí los términos alternativos pues nos permiten y nos dan como otras posibilidades también de búsqueda. ¿Por qué? Porque si fijo unos términos que solamente me definan un query con 3 o 4 palabras y no más, pues me van a limitar un poco porque a veces esos queries no resultan muy efectivos y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que hice. Entonces, si no resultan efectivos, pues nada, o sea, me quedo en ceros. No, la idea es que utilicemos estas herramientas para que tengamos mayor oportunidad, primero, de generar combinaciones que nos permitan inclusive identificar cuáles son las relaciones de la terminología, cuáles son los términos preferidos más utilizados, y segundo, que me permitan inclusive también ir canalizando ese trabajo. Bien, veamos entonces. Aquí encontramos la misma búsqueda, pero aparece en inglés. Ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué en inglés? Esto pues ya creo que insistentemente algunos de sus profesores o muchos de sus profesores lo comentarán. Hoy por hoy, si bien pues tenemos un gran número de publicaciones y de revistas en español, en nuestro idioma, en el país, a nivel internacional también, no es menos cierto que hoy por hoy, pues las publicaciones, inclusive de temas de nuestro país, también se hacen en inglés, ¿sí? Hoy por hoy encontramos en mayor medida, cuando hacemos búsquedas con un mismo query, si hacemos la búsqueda en español, encontramos un número un poco más reducido de documentos que lo que encontramos a las oportunidades que tenemos de poder acceder a un mayor número de artículos si hacemos las búsquedas en inglés. No queriendo decir con eso que si lo hacemos en español esté mal o no se pueda, no, todo lo contrario. Es interesante inclusive poder encontrar o poder identificar lo que está escrito en español, pero las oportunidades para nuestros trabajos de grado, para nuestros procesos de investigación, se incrementan y enriquecen de manera un poco más amplia cuando hacemos las búsquedas en inglés, porque hoy por hoy pues el número de revistas que publican en esa lengua evidentemente superan en un número bastante grande a las que publican en español, ¿sí? Hay unas connotaciones allí políticas, inclusive de inversión. Sabemos que en nuestro país, infortunadamente, pues a la fecha se invierte muy poco tanto en educación como en ciencia, ¿no? Y eso se refleja también en lo que uno tiene como en número de publicaciones, ¿no? Entonces, esto también es importante porque la ciencia requiere no solamente de buenas intenciones, sino también de inversión.
y pues para poder escribir un artículo se requiere tiempo, para poder escribir una tesis se requiere tiempo, para poder publicar los resultados de un proceso de investigación en una revista, además de tiempo, se requiere a veces dinero por el costo que tienen algunas revistas. Evidentemente hay que apostarle siempre a la publicación open access, pero de alguna manera sí se requiere un ejercicio interesante e importante para poder acceder a muchos de los artículos que a veces son pagos y bueno, entonces eso pues tiene otras cuestiones que no vamos a abordar acá, pero un poco como para situar el tema de por qué buscar en inglés. Listo. Cuando hemos hecho ya este ejercicio de búsqueda en el Thesaurus, búsqueda de repente en los otros motores de búsqueda de sinónimos y hemos encontrado esos términos clave que nos interesan o que están asociados a nuestra temática. Recuerden ese ejercicio donde señalamos en rojito los que iban a salir, nos quedamos en negrito con las palabras que quedaban en negro. Ya cuando hicimos ese ejercicio de búsqueda, palabras sinónimas en el Thesaurus, en fin, hacemos pues un registro de estas palabras, tanto en español como en inglés, y de cuáles serían las que buscamos. Aquí simplemente hice un ejercicio sencillo, puede que hubiesen salido más palabras que nos permitieran hacer como el ejercicio de combinaciones, pero bueno, con las que están nos funciona. Cuando ya hemos hecho este ejercicio con las herramientas, entonces ya posteriormente, después de esto, pues vamos a la combinación, ¿sí? Encontramos que tenemos las palabras abandono escolar, academic dropout, fracaso escolar, academic failure, educación a distancia, entonces pues su traducción respectiva, enseñanza asistida por computador y su traducción respectiva y así, o sea, todas como con estos términos. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos con eso? Empezamos a formar nuestras combinaciones de palabras. Si se dan cuenta, hasta este momento hemos atravesado casi que un tejido, ¿no? Una artesanía en donde arrancamos de un punto, luego con otro punto, luego el problema, después del problema identificamos esto como es, nos preguntamos, definimos ya como la idea central, luego identificamos las palabras que nos hacen ruido y las quitamos, utilizamos algunas herramientas para eso, para poder identificarlas, después de eso entonces ya nos quedamos con las palabras que nos dicen algo de manera sintética de nuestro tema, cuando ya tenemos esas palabras nos vamos a otras herramientas como el tesauro que nos permite precisar mucho más esa terminología para que quede en concordancia con lo que usualmente se utiliza en publicaciones académicas del tema. Y cuando ya hemos hecho ese ejercicio, hicimos la identificación de la terminología tanto en español como en inglés para poder hacer las búsquedas. Ahora empezamos a hacer las combinaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago las combinaciones? Pues abandono escolar, digo, bueno, quiero analizar, ver qué publicaciones han incluido el abandono escolar, el aprendizaje virtual y los métodos de enseñanza. Bien, esa es una combinación que me puede dar algún tipo de resultado provechoso para lo que yo quiero ver. Todavía no lo tengo claro y no lo sé, entonces, pero ya la tengo porque sé que hice un ejercicio juicioso para poder definir ese query. La segunda combinación, pues ya con las mismas palabras en inglés, academic dropout, virtual education, teaching method, y entonces, bueno, ya esa búsqueda también será en inglés y uno puede inclusive contrastar cuántas encontró en español, cuántas en inglés, porque inclusive a veces, bueno, no, aunque no hay publicaciones, la misma publicación no puede estar en español o en inglés, pero sí, a veces un autor de repente publica como una prolongación, una primera parte, resultados preliminares de un trabajo y ya luego quiso publicar en inglés la segunda parte, por ejemplo, de los resultados finales. Ese tipo de cosas uno las va encontrando en estos rastreos que hace cuando hace ejercicios de esta naturaleza. Fracaso escolar y deserción y educación a distancia, en fin. Ustedes encontrarán esta palabrita que aparece aquí, ¿no? El and, el y, en medio de las palabras, ¿cierto? A esto es a lo que le llamamos buscadores booleanos. Operadores booleanos, perdón. Y bueno, puse aquí el etc porque básicamente es esa lista de combinaciones puede crecer en la medida en la que hagamos este ejercicio mucho más ampliado, mucho más dispendioso en tiempo, dedicado en tiempo, donde podamos identificar. Muchas veces, muchos trabajos de grado se resuelven cuando uno encuentra el término puntual.
A mí me pasó en mi tesis hace un par de años, no mentira, hace como unos 4 años, yo estaba buscando algo que yo sabía que era, pero no encontraba la terminología. Cuando encontré un paper que me mencionó el Transactive Memory System, dije, este es, y claro, empecé a leer y pues eso fue lo que fundamentó una gran parte de mi tesis. Entonces, pero fue llegar a esa terminología. Antes no, y duré, no sé, lo que uno dura haciendo la búsqueda, revisando. Entonces, es bien interesante este ejercicio porque justamente nos pone como en sintonía y nos pone como en situación para comprender definitivamente por qué es relevante este tipo de ejercicios. ¿Qué son los operadores booleanos? Que es este aspectico que estábamos viendo aquí hace un momento del y. ¿Qué son los operadores booleanos? Los operadores booleanos son términos o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos justamente con el fin de ampliar, limitar, definir las búsquedas de manera rápida, pero también eficiente, que nos permitan justamente conectar conceptos con otros, términos que describen conceptos con otros, ¿sí? Y que por ello también se les conoce como operadores lógicos. Bien, entonces, aquí hay una descripción sencilla a lo que se refiere cada uno. El AND, que es uno de los operadores booleanos, pues reduce y hace muy específica la búsqueda, selecciona todos los documentos donde aparecen todos los términos, ¿sí? Entonces, recordemos, si yo tenía educación virtual, deserción escolar y logro educativo, por ejemplo, entonces, si yo utilizo el AND en medio de ellas, como vimos en los ejemplos que yo puse como combinaciones, pues evidentemente todos los documentos que me van a aparecer, todos van a tener sus términos allí, todos los 3 términos, ¿sí? También, ojo, ahorita vamos a ver en un ejercicio práctico que vamos a hacer, el uso de las comillas encerrando las palabras es clave, porque muchas veces si no se usan las comillas, es probable que aunque le disponga el AND, no se cumpla esto de que me aparezcan solo documentos en donde todos los términos aparezcan. Y básicamente esta intenta hacer como la explicación como de este elemento donde entre educación y tecnología, estos son los documentos que voy a encontrar, todos los que tienen los dos. El OR, el operador booleano OR, nos permite ampliar la búsqueda, nos permite seleccionar documentos que contengan algunos de los términos empleados, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, solamente encontrar los documentos que me hablen de educación virtual, virtual education, y no de educación en línea. No online education, sino virtual education. Entonces, yo le dispongo virtual education perdóname, que los encuentro como sinónimos. Entonces, pongo virtual education or online education. Entonces, si me van a aparecer, lo que le estoy diciendo es, puede que me aparezca el primero o el segundo. Tráigame esos documentos que si no tienen el primero, tengan el segundo. Y eso es lo que me va a traer, ¿sí? Y el tercero, el NOT, tiene que ver con una exclusión, en donde le estoy diciendo en la búsqueda, búsqueme este primer término, pero no este segundo término, ¿sí? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo hacía las búsquedas, porque entre los temas de colaboración y cooperación hay una distancia etimológica, ¿sí? Por el origen de los términos y en fin. Pero yo solamente quería recuperar los documentos que explícitamente trabajaran el tema de colaboración. El Computer Supported Collaborative Learning. Entonces, yo ponía, búsqueme los documentos que tengan este aprendizaje colaborativo, pero que no tengan aprendizaje colaborativo, pero que no tengan aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Entonces, en esa medida, excluía esos que no me interesaban porque la terminología o de repente ya estaban incluidos allí, porque esos mismos autores habían escrito otro tipo de documentos, pero desde la perspectiva colaborativa. Entonces me interesaba más el otro que era mucho más robusto y bueno, para los intereses de mi trabajo, yo requería más ese tipo de análisis. Entonces, ese tipo de uso de los operadores, pues permiten justamente hacer eso.
Bien, entonces, denme un segundo, voy a, Juan Pablo, a dejar de compartir pantalla un segundo para posteriormente hacer un ejercicio práctico con ustedes en donde podamos justamente hacer ese uso de los buscadores. María del Denme un Pilar, segundo con los buscadores. Sí, mientras señora. estás buscando ese uso, no sé si nos puedas responder dónde queda el enlace de las grabaciones, porque El están... enlace, vale, sí señora, el enlace de las grabaciones, después de que se hace un proceso de edición del video, las personas de comunicaciones amablemente nos comparten justamente ese enlace. Entonces, cuando ya yo lo tengo listo, lo comparto con las coordinaciones para que ellos a su vez lo puedan divulgar y bueno, con los profesores que están involucrados en el tema de aulas abiertas, para que ellos a su vez lo puedan compartir con los estudiantes. Ah, listo. Muchísimas gracias, que es una pregunta aquí frecuente en este momento. Hasta ahora no tenemos preguntas puntuales. Parece que todo está claro. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya voy aquí a compartir pantalla otra vez, que estaba buscando ya. A ver, ¿cómo es la cosa acá? Aquí otra vez. Creo que me va mejor compartiendo mi pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Donde aparece el taller con colorcitos. Buenas ¿Porfa? noches, profe. Por el No, momento todavía no no se se ve. ve. No, ay, caramba. Bueno, ¿Puedes ponerlo ahora? no sé. Ahí, ¿ya? Perfecto, profe. Sí, ahora sí. Bien, listo. Es que no sé, necesito compartir nuevamente, pero mi pantalla, no sé si al compartir se ve, no. Tengo que compartir es pantalla completa, ¿verdad? ¿Me indicas, Mauricio, por favor? ¿Sí? Perfecto, profe, ahí se ve. Ah, perfecto, listo. Entonces, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, pues yo hice, como se dieron cuenta, el ejercicio de la definición con el tema, pues que tomamos como ejemplo, de algunas combinaciones. Construí el query. Ustedes se preguntarán, ¿qué es query? Pues básicamente esa traducción, o digamos que esa denominación nos conduce al tema de búsqueda, ¿sí? El query es búsqueda. Y esa búsqueda nos permite, consulta, perdón, no es búsqueda, sino consulta. Esa consulta nos permite, con una combinación de términos, encontrar pues eso que requerimos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a copiar este que tengo acá. Ah, mentiras, pero antes voy a abrir el Google Scholar. No, mentiras, ya lo copié. Entonces vamos a abrir el Google Scholar. Listo. Entonces vamos a utilizar esa primera búsqueda, ¿sí? Hay algo interesante que es súper necesario que tengamos en cuenta, y es que en las búsquedas de este tipo con este tipo de búsquedas en las diferentes bases, es importante utilizar tanto los buscadores booleanos, los operadores booleanos, perdón, como las comillas, ¿sí? Aunque a veces a uno le juega una mala pasada, porque cuando uno utiliza las comillas a veces no le busca porque, pues porque no hay documentos específicamente que contemplen todos los términos, entonces simplemente hay que empezar a mirar y eliminar una o dos o intercambiarla. Por eso les comentaba que es tan importante hacer esas combinaciones, inclusive si en la primera línea utilicé la palabra educación virtual, pues puedo volverla a utilizar en la tercera línea combinándola con otras palabras, porque la idea es que yo pueda hacer ese query sea tan enriquecido que al utilizar las diferentes combinaciones yo encuentre la que mejor me va a permitir encontrar resultados para lo que yo necesito,
¿sí? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, ya aquí me corrige, quisiste decir y, sí, efectivamente. ¿Cuántas encontré? 112, ¿sí? Entonces empiezo a ver por qué yo logro identificar o qué me permite a mí saber que estos documentos me sirven, ¿sí? Que en al menos la parte inicial, que tiende a ser a veces la parte del abstract o en el título, aparezcan, si son 3 palabras, al menos 2 de ellas. Si eso sucede, probablemente ese texto me sirve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí la búsqueda pues nos ha resultado interesante, nos ha resultado con esta combinación con este query, nos ha resultado, digamos que nutrida, porque son 112 documentos donde puedo empezar a identificar, bueno, cuáles de esos ya mirando y entrando en detalle podré revisar si son capítulos del libro o si son artículos, bueno, en este caso es libro, ¿sí? Libro, ¿sí? Los que tienen el simbolito o son capítulos del libro, entonces puedo acceder a ellos. Algo interesante de utilizar el Google Scholar, por ejemplo, es que pues hay muchos, no todos, pero muchos de los documentos que aparecen acá son Open Access y eso quiere decir pues que voy a consultarlos sin problema. Bien, vamos entonces a hacer la búsqueda con este mismo query, pero en inglés. ¿Listo? Que es el que inmediatamente está después. Aquí, entonces utilizamos las comillas. Bien. Y fíjense, este por ejemplo no generó resultados, entonces una de dos, puedo irme a otra base de datos para hacer una búsqueda similar o definitivamente estos términos en publicaciones en inglés pues no van acompañados o no van juntos, al menos de los que pueden identificarse y aparecer en el Google Scholar, ¿sí? Pues yo me voy a Science Direct. Y utilizo las mismas palabras. Tampoco. Entonces, eso quiere decir que ese query no me funcionó. Por esa razón es importantísimo que podamos tener una variedad, digamos que nutrida, probemos con este en inglés, nutrida de términos asociados a lo que yo quiero revisar, porque si solamente, imagínense donde solamente hubiera organizado el query anterior, pues me hubiera quedado sin opciones de búsqueda. Entonces, en ese sentido es importantísimo que podamos identificar varias opciones. Yo hice un ejercicio sencillo, fíjense este. Este sí, por ejemplo, aparece un número importante de resultados asociados justamente a este query. Entonces, eso quiere decir que este query pues tiene, digamos que aparece tal como está desde esta terminología, bastante desarrollado en documentos generados pues en el tema en cuestión. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y aquí hay algo interesante también, y es que no solamente las palabras aparecen sobresalientes en en el abstract, sino también ustedes se dan cuenta que aparece de manera mucho más visible en los títulos, que eso es todavía mucho más diciente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto me indica que este query me va a servir para lo que yo necesito. Aquí ya yo tendría que empezar a tomar decisiones en la base de datos con respecto pues a los filtros y a las posibilidades que la base de datos me da, pero pues eso ya hace parte de lo que van a trabajar en la sesión que viene en la siguiente semana. Listo, entonces, bueno, hasta pues este momento quise compartirles el proceso de construcción de query. Creo que es fundamental poder comprender y poder no solamente para
para nosotros, sino también para poder inclusive compartirlo con los colegas, con los estudiantes, que los mismos estudiantes lo compartan con sus compañeros. A veces nos enfrascamos como en esas búsquedas que no resultan fructíferas, pero no nos hemos detenido a ver cuál es como el origen de esos resultados no fructíferos, y resulta que a veces el problema tiene problemas inclusive de redacción o de formulación, o el problema no es el problema, por ejemplo, sino es una de las causas puede ser el problema y no lo estamos notando. Entonces, esa revisión y ese tejido, esa artesanía que finalmente es lo que nos logra dar luces para poder comprender si realmente tenemos bien construido nuestro problema, y de allí cómo partimos para empezar a construir todo aquello que desde las búsquedas nos va a permitir aproximarnos a trabajos que están vinculados y relacionados con nuestro tema. Entonces, pues bueno, no sé si haya preguntas que ustedes quieran de repente resolver con respecto al uso de estas herramientas, que son sencillas, si se dan cuenta, no son herramientas sofisticadas o a las que no se tenga acceso, son de acceso libre. Creo que más es como una cuestión de artesanía misma, de la estructuración de esa idea inicial de lo que uno quiere abordar como trabajo de investigación. No sé, profe Doris, si haya preguntas, profesor Nicolás. Pilar, muy buenas noches. Aquí había una pregunta que si siempre se busca en mayúscula. No, o sea, de hecho, con los buscadores, los operadores booleanos, sí generalmente pues se tienden a poner en mayúscula, pero pues yo a veces los dispongo en minúscula y pues tienen el mismo efecto. Entonces no hay, digamos que no hay dificultades en eso. Listo, creo que no hay más preguntas. No sé, a ver si se me pasa alguna, esa que estaba ahí. No creo que todo quedó muy claro, muy interesante poder hacer el ejercicio. Agradecemos esta sesión maravillosa, que creo que la próxima sesión la complementa. Entonces ya está el enlace para que por favor diligencien la asistencia, tanto docentes como estudiantes, por favor diligenciar la asistencia. Y no tengo ninguna pregunta más por acá en el chat, pero yo creo que todo quedó muy claro y perfecto. Bien, sí, señora. Igual recordarle a los estudiantes que siempre existe la posibilidad de preguntar. Si de repente les quedan preguntas en el tintero, que a veces pues a uno se le ocurre la pregunta después de que ha cerrado la sesión, no pasa nada. La tienen de repente registrada y anotada en su cuaderno o en su agenda de apuntes, y pues la tienen allí guardadita para que la semana que viene o en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento pueda ser resuelta. Tener en cuenta que este escenario de las aulas abiertas, más que ser un espacio como que empezó la clase y se terminó, porque no son clases, justamente son estos espacios enriquecidos para fortalecer los procesos de investigación, y que si hay una pregunta que surgió en la primera sesión, pero que hasta ahora la recuerdo o que me vuelve a surgir ahora, es posible hacerla sin problema, y la idea es que todos los que estamos aquí, sus profesores, estamos en total sintonía para siempre acompañar y responder. Inclusive nosotros entre colegas siempre tenemos preguntas que nosotros mismos nos hacemos, nos acompañamos, así que estamos aquí totalmente abiertos y dispuestos. Muchísimas gracias por esa asistencia y sobre todo por la atención y por llegar a estos escenarios en donde todos, la profesora Dori, el profesor Nicolás, todos los profesores que están con aulas abiertas en cada una de las sesiones, está totalmente dispuesto y comprometido para aportar un poquito de eso que cada uno de nosotros hemos aprendido en nuestro mismo ejercicio y nuestro mismo proceso de aprendizaje. Muy bien, recordarles que la próxima sesión es el día 29 de septiembre y el tema es la búsqueda de literatura científica, a cargo del profesor Eric y de la profesora Mónica Mantilla. Entonces, los esperamos para el próximo 29 de septiembre. Muchísimas gracias, un aplauso a la profesora por esta sesión tan maravillosa, y nos vemos como siempre en la próxima semana en nuestras aulas abiertas de investigación. Una feliz y maravillosa noche. Feliz noche, gracias.
Hasta luego. Politécnico Gran Colombiano.